Ya terminaron la clase anterior. Sí, doctor, ya terminamos hace unos minutos. Ya, perfecto. Entonces, voy a tratar para ver si, ¿cómo se llama? Si puedo ¿Proyectar? proyectar mis diapositivas, ¿ya? Sí, Voy a, doctor. me avisas. Ya, doctor. Ya está. Luisa, ¿se ve? Sí, doctor, está cargando. Un ratito, por favor. Ya, doctor, ya se puede visualizar. Perfecto, entonces. Ya, entonces empezaremos, ¿sí? ¿Habrá buen grupo de alumnos o todavía no, Luisa? Sí, doctor, sí, sí está la mayoría de la clase aquí presente. Ya, bueno, entonces, buenas tardes, jóvenes. Con todos, buenas tardes, bienvenidos a mi clase. Hoy día vamos a tratar el tema de cáncer de mama. Ya ustedes han tratado anteriormente, antes de esta clase, las lesiones premalignas. Ahora nos vamos a ocupar del cáncer, o sea, de las lesiones malignas propiamente dichas, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver, que reconocer es la mama. La mama es parte del aparato genital femenino. Cuando examinamos a una mujer, hacemos el examen ginecológico, no debemos de dejar de examinar la mama. Entonces ya ustedes han hecho anatomía, conocen muy bien la anatomía de la mama, saben que una mama está formada por tejido graso, por estroma, bueno, la piel, el celular subcutáneo, y lo más importante, la parte funcional de la mama serían todo el sistema epitelial, que está formado por los lobulillos, por los acinos y por los conductos. Bueno, así está conformada la mama. Un aspecto importante cuando vamos a hablar de cáncer de mama es el drenaje linfático. La mama, obviamente, de acuerdo a a las estructuras que conforman la mama, cada estructura tiene su propio sistema linfático. Tenemos el sistema dérmico, el subdérmico, el interlobular y el prepectoral. Son tres sistemas que conforman el sistema más importante de drenaje linfático. Lo característico y lo peculiar de la mama es que todos estos sistemas forman al final una trama de conductos que carecen de válvulas, es decir, la linfa no tiene, digamos, como las venas, las válvulas que impiden que el líquido contenido regresione, ¿no? Y lo más saltante es que todos estos sistemas, el dérmico, el subdérmico, el interlobular y el prepectoral, se conectan entre sí, o sea, forman al final un solo conducto que va a ir a desembocar en
uno o dos ganglios axilares. Este es el fundamento de la existencia del ganglio centinela. O sea, cualquier tumor que se presente en cualquier sistema, en cualquier estructura de la mama, siempre va a ir al ganglio centinela, ya sea en la piel, ya sea en el estroma, ya sea en el tejido epitelial de los lóbulos y de los conductos, etcétera, siempre va a ir al ganglio centinela. Este es un concepto importante para tener en cuenta cuando evaluemos el cáncer de mama. Existe otro sistema, obviamente, no es el único, hay un sistema alterno que es el menos importante, que está conformado por los ganglios linfáticos de la arteria mamaria interna, los supraclaviculares, los axilares contralaterales y los abdominales. Este es un sistema alterno que tiene su importancia, pero obviamente ya sabemos que el drenaje más importante se hace a través del ganglio centinela, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cómo son las enfermedades de la mama. Nos gusta mucho hablar de semiología, porque es la parte más importante en la evaluación de una paciente. Las enfermedades de la mama tenemos que clasificarlas en dos grupos fundamentalmente: los trastornos benignos y los trastornos malignos. Por estadística, ¿no? Por incidencia, los trastornos benignos generalmente se presentan en mujeres jóvenes y en mujeres perimenopáusicas. Y los trastornos malignos generalmente se presentan en mujeres mayores y posmenopáusicas. Eso en términos generales. No significa que no vaya a haber un cáncer en mujeres de 40 años. Ya vamos a ver que sí es posible, pero no es la regla, ¿no? Y los signos y síntomas más importantes que se tiene que evaluar para cuando hay un trastorno de la mama es el síntoma dolor. Las mujeres generalmente algunas veces se quejan de dolor, no siempre. Las secreciones que se pueden presentar a través del pezón y la presencia de algún tumor que pueda ser palpable o no. Perdonen un segundito. Señor Olguita, la llamo en una hora, ya estoy en clase. Entonces, les decía que los síntomas serían pues el dolor mamario, las secreciones a través del pezón y Doctor, lo más disculpe que lo sí. corte. Las diapositivas ya no se pueden visualizar. De repente lo he desactivado. A ver. ¿Dónde está pues? Sí se visualizan, doctor. Sí se visualizan, ¿no? Ahora sí. No, no me apareció. Ya, doctor. Gracias. Ya. Entonces, decía pues que estos son los signos y síntomas más importantes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para hacer una evaluación de los problemas de la mama? Lo más importante y lo que siempre tendrá importancia por los siglos de los siglos es una anamnesis detallada y una exploración física muy exhaustiva. Esto quiere decir una historia clínica bien realizada, ¿no? Luego tenemos que recurrir a estudios de imagen y finalmente el gol estándar para el diagnóstico de enfermedades de la mama es el estudio histopatológico que lo obtendremos a partir de una biopsia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por cáncer de mama? Ustedes ya conocen hasta el cansancio que es un cáncer, ¿no? Que viene a ser la proliferación acelerada o incontrolada de las células del epitelio glandular. ¿Y dónde se encuentran los epitelios glandulares en la mama? Solamente en los acinos, o sea, en los lobulillos y en los conductos mamarios. O sea, ahí se encuentran las células epiteliales. Entonces, son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva y, como sabemos, todas las neoplasias se diseminan a través de los vasos linfáticos o a través de la sangre también y llegan a tejidos alejados donde pueden dar metástasis.
así, ¿no? La característica del cáncer de mama es que la inmensa mayoría, el 99%, se presentan en mujeres y solamente el 1% en varones. Vale decir que los varones hacen cáncer, pero es muy raro, ¿no? Bien, la localización. Ya todos también sabemos que el mayor porcentaje de cáncer de mama se presenta en el cuadrante superior externo porque allí existe la mayor cantidad de tejido glandular, de tejido epitelial, ¿no? Bien, ¿qué sabemos acerca de la epidemiología de la mama? Este es un informe que se realizó en un estudio peruano de enero a diciembre del 2017, o sea, hace 3 años, ¿no? Como ustedes ven, esta es una epidemiología de todos los cánceres de los seres, o sea, de peruanos, o sea, ya sea varones y damas. Como ustedes ven, el primer lugar lo ocupa siempre el cáncer de cuello uterino a nivel nacional. Segundo lugar es el cáncer de piel y en tercer lugar se encontraría el cáncer de mama. El cáncer de mama en nuestro país, entonces, en general, en todas las neoplasias de varones y de damas, ocupa el tercer lugar. Pero lo que se ha visto es que la incidencia máxima se produce a partir de los 50 años y que en el Perú, ya hablando solamente de cáncer femenino, vendría a ser la segunda causa de cáncer. En Lima se ha visto que en los últimos años ya viene a ser la primera causa de cáncer de mama en las mujeres. En nuestra región, o sea, macrorregión sur y especialmente en Arequipa, el cáncer de mama también ha superado al cáncer de cuello uterino. O sea, hay más cáncer de mama en Arequipa que cáncer de cuello uterino. ¿Será que las tareas de despistaje, de cribados que son obligatorias ahora, tal vez, y por el hecho de que el cáncer de cuello uterino es más abordable, con menos costos, probablemente ha disminuido su incidencia? Entonces sabemos que en Arequipa hay que tener muy en cuenta este dato porque es la primera de cáncer en mujeres. Bien, ahora sí vamos a estudiar lo que más nos interesa, porque ustedes no van a ser, probablemente algunos no sean ginecólogos, pero sí nos interesa que como médicos generales ustedes hagan prevención. Y para hacer prevención se requiere indefectiblemente conocer los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nosotros, para estudiarlos mejor, los hemos dividido en dos cosas: en factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo que no podemos evitar, que no podemos corregir? El hecho de ser mujer. Y hemos visto que las mujeres tienen el 99% de cáncer de mama en relación al 1% del varón. Entonces, por el hecho de ser mujer, ya tenemos alto riesgo. La edad. Como aumenta la edad, también aumenta el riesgo de cáncer de mama. La genética, o sea, aquellos genes que se transmiten de madre a hija por mutaciones, ¿no? Entonces, estos genes pues van a ocasionar cáncer de mama. Y aquellas mujeres que ya en edades mayores presentan enfermedades premalignas o que las han presentado frecuentemente antes de la menopausia. Y los factores que tenemos, que podemos intervenir y modificarlos, ahí sí es importante el uso de anticonceptivos hormonales por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir mucho tiempo? Más de 3 años. Cuando se usan anticonceptivos hormonales, hay que evitar, o sea, recetarlos solamente por menos de 3 años. Cuando una mujer tiene hijos después de los 30 años o que nunca dio de lactar, es otro factor de riesgo que se puede modificar. La terapia de sustitución hormonal después de la menopausia. Y hemos visto que también son estrógenos y progesterona. Y la menopausia precoz y la menopausia tardía, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Vamos a evaluar cada uno de estos factores de riesgo. Bueno, entonces el hecho de ser mujer, la edad, las variables reproductivas que las vamos a ver ahorita,
la mastopatía fibroquística benigna, antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama y ovario, como vamos a ver. ¿Qué factores reproductivos? En primer lugar, veamos cómo son los factores reproductivos. Los ciclos ovulatorios. ¿Qué significan los ciclos ovulatorios? Significa que una mujer, mientras más ciclos ovulatorios tenga en su vida, es mayor el riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque tiene más ciclos con estrógenos, más ciclos. No se olviden, cuando hemos hablado del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, uterino, hemos visto que la primera fase es predominantemente estrógenos. Entonces, estos estrógenos estimulan a la mama, tienen relación con la mama, y mientras más ciclos ovulatorios tenga la mujer, más riesgo de cáncer de mama, ¿no? Y eso está relacionado, por ejemplo, con una menarquia precoz, una mujer que empezó a los 10 años, digamos, su menarquia, y su menopausia es tardía, pues a los 52 años tiene un largo periodo de exposición a ciclos ovulatorios. ¿Qué tiene que ver el embarazo? Hablando de los factores reproductivos. En el embarazo, por lo menos, si tomamos en cuenta 9 meses de gestación y 6 meses de lactancia exclusiva, prácticamente son 15 meses de ciclos anovulatorios, o sea, ciclos donde la mujer no ha ovulado, quiere decir que no ha habido estrógenos. Entonces, el embarazo viene a ser un factor protector del cáncer de mama, ¿no? Ahora, otro factor importante reproductivo es la edad del primer embarazo. Ya se ha estudiado que cuando una mujer se embaraza después de los 30 años, el riesgo aumenta. Lo ideal es que una mujer se embarace antes de los 30 años. Por eso la edad del primer hijo es importante. ¿Y por qué? Porque también se ha demostrado que con el embarazo recién el epitelio mamario madura. Cuando no hay embarazos, en tiempo prolongado, el epitelio mamario permanece inmaduro y por lo tanto es más vulnerable a los carcinógenos. Entonces sería el embarazo, ¿no? El número de hijos y la lactancia, factores reproductivos que evitan el cáncer de mama. Obviamente existen otros factores, ¿no? Ya les dije, la densidad mamaria incrementada, el consumo de alcohol, ¿no? El índice de masa corporal elevado en la menopausia, o sea, las pacientes obesas, ¿no? La talla alta y la terapia de sustitución hormonal son factores, como hemos visto, importantes en la menopausia. Entonces, un repaso de los... estamos haciendo hincapié en esto por la importancia que tiene, ¿no? Entonces estamos viendo que el hecho de ser mujer es el factor importante. Y en segundo lugar sería la edad, ¿no? Mujeres posmenopáusicas tienen alto riesgo de hacer cáncer de mama. Luego sería el antecedente personal de cáncer de mama. Si una mujer tiene antecedentes de cáncer de mama cuando era un poco más joven, probablemente repite esta posibilidad, ¿no? La historia personal de enfermedad proliferativa benigna de la mama, lo que han visto en la clase anterior a esta, también es un factor predisponente. La historia familiar de cáncer de mama en un familiar de primer grado vale decir aquí los factores genéticos, ¿no? Los factores que se heredan. Aquellas mujeres que son portadoras de mutaciones de los genes BRCA1 y 2, o en otros genes, como vamos a ver posteriormente, ¿no? Una densidad mamaria elevada en las mamografías, sobre todo en mujeres que pasan de los 40 años. Nosotros sabemos que la mamografía de una mujer... ¿Por qué no hacemos mamografía de una mujer menor de 40 años o de 35 años en casos extremos? Porque la mamografía no sirve a esas edades. Las mamas de una mujer joven son densas, no permiten una buena evaluación,
pero las mamas de una mujer por encima de los 40 años ya no es densa y permite una buena evaluación. Entonces, si tenemos una mujer por encima de 40 años con una densidad mamaria incrementada, debemos sospechar grandemente que esta paciente tiene alto riesgo para hacernos cáncer de mama. Los factores reproductivos que ya los hemos estudiado, el uso de terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia. Un aspecto importante es la exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo durante la pubertad y las mutaciones hereditarias. Por eso es que cuando hablamos de diagnósticos, nosotros decimos que todas las ayudas diagnósticas que se soliciten a una mujer joven tienen que estar bien meditados, se tiene que evaluar el riesgo-beneficio. El beneficio debe superar largamente al riesgo para que ustedes puedan solicitar una determinada ayuda diagnóstica. Porque una tomografía, por ejemplo, tiene alta radioactividad, ¿no? Entonces estamos exponiendo a una mujer joven a un riesgo innecesario muchas veces, ¿no? El uso de la terapia de reemplazo hormonal, ya lo mencionamos. Un aspecto importante actual es el consumo de alcohol. Lamentablemente, las damas en estos últimos años, ya no, antes beber alcohol era mayor patrimonio de los varones, ahora ya estamos iguales, y algunas damas beben más alcohol que los varones todavía. Y luego la obesidad, ¿no? Perdón, se me fue. Un ratito, por favor. Sí, doctor, no se preocupe. Sí, doctor, no se preocupe. Anoche picado. Doctor, una pregunta, por Sí. favor. Tengo una duda de cómo es que la talla alta es que afecta en el cáncer de mama. No sé, supongo que habrá mayor consumo de estrógenos. En realidad son datos, pero no te podía explicar qué relación tiene, ¿no? Pero yo supongo que mayor masa corporal durante el tiempo que ha tenido de ciclos ovulatorios, probablemente haya más exposición a los estrógenos, ¿no? Bien, continuamos entonces. Entonces, no se olviden, el alcohol y la obesidad son factores importantes. Y otro factor que no está acá en los factores de riesgo es el tabaquismo, ¿no? Ustedes saben que el tabaquismo está metido en la mayoría de cánceres de cuello, en mayoría de cáncer de mama. Hablemos un poco del cáncer de mama hereditario, aquel cáncer que se produce por transmisión de genes. El cáncer de mama hereditario, casi todos tienen su origen en mutaciones genéticas. Y el 5 a 10% de los cánceres de mama tienen, son de carácter hereditario. Tienen su origen en estas mutaciones genéticas. Y se ha visto que más o menos entre el 20 a 25% y hasta el 45% en algunos estudios de las mutaciones ocurren en los genes BRCA1 y BRCA2, ¿no? ¿Y qué son estos genes? Bueno, ahora los veremos para qué sirven. Pero también es necesario que ustedes sepan que no son los únicos genes que se alteran. Existen otros que están siendo muy bien investigados actualmente como el PALB2, el P53, el CDH1, K2. Son genes que están estudiándose actualmente y que parece que también tienen relación. Las mujeres que tienen mutaciones de este gen, PRCA significa en inglés cáncer de mama, son las dos primeras letras de cáncer de mama en inglés, breastfat cancer, ¿no? Entonces, breastfat cancer. Entonces, estos genes, cuando una mujer tiene estos genes mutados, porque tienen que estar mutados, no la presencia de estos genes son buenas, pero cuando tienen mutaciones
cuando son factores de riesgo para cáncer de mama, cuando una mujer tiene estos genes mutados, tiene el 70% de probabilidades de hacer cáncer de mama después de, o sea, son importantes. ¿Y qué son estos genes? Son genes que codifican proteínas que controlan la proliferación de los tumores y sirven para el ADN, de manera que garantizan la estabilidad de las células. Pero cuando tienen mutaciones, obviamente pierden esta función y entonces las células se reproducen sin ningún tipo de control. Entonces, se ha estudiado también las características del BRCA1, que sería, que es diferente a las portadoras de las mutaciones del BRCA2. Los que tienen mutación BRCA1, las mujeres que tienen este tipo de mutación, tienen el cáncer a temprana edad, generalmente a los 44 años en promedio. Una característica es que estos cánceres no tienen receptores hormonales, o sea, no tienen receptores para estrógeno ni progesterona, ¿no? ¿Qué más? Como no tienen receptores para estrógeno y progesterona, tienen alto grado de malignidad, ¿no? Generalmente se acompañan de cáncer de ovario, o sea, el cáncer de mama y cáncer de ovario a la vez casi ven de la mano, ¿no? Y las mujeres, como hemos visto, que tienen este gen, tienen el 35-80% de padecer cáncer, ¿no? Cáncer de mama. Y a la vez acompañarse de cáncer de ovario en el 16 al 57%. O sea, las portadoras del BRCA1, realmente las que tienen esta mutación tienen un cáncer que viene a ser más maligno que el BRCA2. Las que tienen el BRCA2 tienen un cáncer más benigno porque se inicia igual al cáncer de mama esporádico, o sea, después de la menopausia. Tienen receptores hormonales, es decir, tienen receptores para estrógeno y progesterona, lo que los hace más fácil al tratamiento. Pueden algunas veces acompañarse de cáncer de ovario, no siempre. Y los varones que son portadores de esta mutación tienen la misma frecuencia de cáncer igual a las mujeres, ¿no? Entonces, estas son las características del cáncer de mama hereditario. Ahora veamos. De acuerdo a la Sociedad Española de Oncología, hay criterios para el diagnóstico clínico de un cáncer de mama ovario hereditario, ¿no? Hay criterios. ¿Cuándo ustedes pueden sospechar que una paciente, sin hacer análisis, ¿no? sin mayor esfuerzo, cuándo ustedes pueden sospechar que una paciente tiene un cáncer de mama hereditario? Cuando, por ejemplo, hay un caso de cáncer de mama en una mujer de 40 años o menos. O sea, hemos dicho que el cáncer de mama es raro, ¿no? En una mujer menor de 40 años. Pero si lo presenta, debemos sospechar fuertemente que ese es un cáncer de mama hereditario. Cuando tenemos una paciente con cáncer de ovario y de mama a la vez, o sea, están coexistiendo las dos neoplasias, también debemos sospechar en cáncer de mama hereditario. Cuando hay dos o más cánceres de mama, uno de los cuales es bilateral o en una mujer menor de 50 años, ¿no? Dos cánceres de mama en una mujer de 50 años también nos hace sospechar en cáncer de mama hereditario. Cuando tenemos un cáncer de mama en mujeres de menos de 50 años o bilateral y un caso de cáncer de ovario en familiares de primero o segundo grado, obviamente no, es un indicativo de que ahí hay un cáncer de mama hereditario. Cuando tenemos 3 casos de cáncer de mama y ovario, al menos un caso de ovario en familiares de primero o segundo grado, o sea, en madres, primas, hermanas, etcétera, ahí también podemos sospechar en un cáncer de mama hereditario. Cuando tenemos dos casos de cáncer de ovario en familiares de primero o segundo grado,
también debemos pensar que por ahí hay un cáncer de mama que puede aparecer un cáncer de mama que puede ser hereditario. Y cuando tenemos un cáncer de mama en varón y al menos un familiar de primero o segundo grado con cáncer de mama u ovario, también nos hace sospechar fuertemente que es un cáncer de mama hereditario. El cáncer de mama en varones no es tan raro, han visto que es el 1%. Nosotros en el hospital, en el Carlos Alberto Seguín Escobedo, en promedio, por todo el tiempo que hemos estado allí, por lo menos al año hemos visto 1 o 2 cánceres de mama en varón. Generalmente son varones de mayor edad, ¿no? Entonces, no hay que desdeñar este cáncer de mama en los varones. En los varones, como ustedes ven en la imagen, acá hay 2 gemelas con cáncer y este varón al cual se le ha hecho una mastectomía radical. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para el diagnóstico se usa lo que se llama la prueba triple. ¿Y en qué consiste la prueba triple? Consiste en 3 cosas. En primer lugar, la exploración física. ¿Qué involucra la exploración física? Involucra la anamnesis y el examen clínico. O sea, una buena anamnesis y un buen examen clínico nos hace sospechar ya en un cáncer de mama. En segundo lugar, tenemos los estudios de imagen, ¿no? La mamografía, la ecografía, la resonancia magnética, etcétera. Y en tercer lugar, tenemos el estudio histopatológico, o sea, la evaluación de las biopsias, que dicho sea de paso es el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Entonces vamos a analizar cada uno de estos componentes de la prueba triple. En primer lugar, la exploración física. Hemos visto que la historia clínica es la primera herramienta y una de las más importantes para hacer el diagnóstico de cáncer de mama, porque allí vamos a evaluar la sintomatología la signosintomatología y fundamentalmente los antecedentes y los factores de riesgo que presenta la paciente. Es importantísimo evaluar los factores de riesgo. Y en segundo lugar, tenemos que evaluar los signos y síntomas que presenta la paciente. ¿Qué signos y síntomas? Por ejemplo, la presencia de un nódulo en alguna de las mamas, ¿no? Que puede ser o no doloroso, o sea, no necesariamente tiene que presentar dolor. Tenemos que evaluar si hay o no secreciones a través del pezón, ¿no? Que pueden ser líquidas, transparentes, sanguinolentas, secreción de leche, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos ver las características externas de la mama, la conformación del pezón, si hay inversión, si anteriormente ese pezón estaba normal y ahora está invertido, etc. Tenemos que ver el cambio en la superficie de la mama, los contornos de la mama, si hay retracciones, hundimientos, abultamientos, etc., cambios de color, ¿no? Cualquier arrugo de presión en la piel de la mama y especialmente el enrojecimiento de la piel de la mama, porque ya vamos a ver que hay un cáncer que se presenta con esas características, como si sería una mastitis, ¿no? Entonces, esa es la primera herramienta, la exploración física que involucra entonces la historia clínica y los signos y síntomas. Bueno, está de más que yo les repita cómo se practica el autoexamen, eso ya ustedes lo han visto en semiología, ¿no? Cómo se hace la inspección de las mamas, cómo se hace la palpación de las mamas, eso ya lo han visto ustedes. En segundo lugar, hemos visto que para la prueba triple se tiene que evaluar los estudios de imagen. Y en primer lugar está la mamografía, ¿no? La mamografía es que felizmente en la actualidad en nuestro país ya casi todos los hospitales cuentan con mamógrafos, inclusive algunos centros de salud, porque por la ausencia de estos equipos biomédicos es que a veces no se hace el diagnóstico precoz de cáncer de mama y eso explica por qué el cáncer de mama está ocupando el primer lugar en nuestra región. Entonces la mamografía es un recurso valioso, cada vez hay equipos más sofisticados y la tecnología ha aumentado tremendamente de manera que ya nos permite detectar
tumores cada vez más pequeños, hasta menos de medio centímetro, ¿no? Ustedes saben que la mamografía en forma universal se informa con el sistema BIRATS. O sea, si ustedes van a Alemania y se hacen una mamografía, seguro no van a entender el alemán, pero al final el radiólogo les va a poner el BIRATS y eso sí lo entiende, ¿no es cierto? Y donde vayan, este sistema BIRATS es universal. Entonces, como ustedes ven, tiene tipo 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 4 está dividido en 3 partes. 0 significa un estudio que no está bien hecho, que no sirve para la interpretación. O sea, el radiólogo o la persona que está viendo no puede llegar a conclusiones porque el estudio está mal hecho, ¿ya? 1 es cuando la mamografía es completamente normal, o sea, es una mamografía normal, la mujer no tiene nada malo. 2, cuando hay un nódulo, pero es completamente benigno, ¿no? 3, la presencia de un nódulo que ya es sospechoso de benignidad, no se puede, lo más probable es que sea benigno, pero siempre hay la duda, ¿no? 4, cuando ya más bien hay sospecha de malignidad. 4A, la sospecha es baja, 4B, sospecha intermedia y 4C, alta sospecha de malignidad. 5 es una mamografía ya con cáncer de mama y 6, una mamografía con cáncer de mama y con estudio histológico positivo para cáncer de mama. La desventaja de la mamografía es que no se puede tomar a cualquier paciente, se tiene que tratar de pedir este estudio a mujeres mayores de 40 años, ¿no? Y entonces a veces a mujeres que tienen altos factores de riesgo, antecedentes de cáncer de mama hereditarios, entonces a esas mujeres sí ustedes les pueden pedir mamografía a partir de los 35 años. ¿Y con qué frecuencia? Si la mamografía sale normal, se recomienda que sea cada 3 años. Si hay algún nódulo sospechoso o algo que llame la atención, obviamente la mamografía tiene que ser cada año. No se olviden que la mamografía tiene alta radiación y por lo tanto tienen que tener cuidado, ¿no? El otro estudio sí que es totalmente inocuo y que se puede hacer a cualquier edad es la ecografía, ¿no? La ecografía, antes de pasar a la ecografía, olvidaba decirles que la mamografía nos va a describir las características de los tumores sólidos, ¿no? Tumores sólidos, nos dirá los bordes, el tamaño, etcétera, y también nos va a describir las calcificaciones, las características de las calcificaciones. Por las características de las calcificaciones, nosotros podemos saber si es una calcificación benigna o maligna. Las calcificaciones malignas son espiculadas, son confluentes. En cambio, las benignas son aisladas y generalmente son aisladas, ¿no? Están lejos una de la otra. Entonces, esto nos hace ver que es un problema benigno. Entonces, la ecografía nos sirve para determinar, porque la mamografía no nos determina si un tumor es sólido o líquido, solo nos dice que hay un tumor. Entonces, la ecografía sí nos puede determinar si estamos frente a un tumor sólido o a un tumor líquido. Es una de las importancias que tiene la ecografía. Además, nos puede determinar las características de un quiste, ¿no? De un tumor líquido, o sea, los bordes, ¿no? Si tiene excrescencias internas, si tiene trabéculas, etcétera, etcétera. Entonces, nos permite evaluar también si es un quiste benigno o tiene ya criterios de malignidad. Finalmente, el otro estudio valioso en el diagnóstico de cáncer de mama es la resonancia magnética, ¿no? La resonancia permite también detectar y clarificar tumores de menor tamaño. Ahora, si nosotros ya queremos evaluar metástasis, obviamente tenemos que saber a qué lugar está metástasis el cáncer de mama. Entonces pediremos
una radiografía de tórax, una ecografía abdominal para evaluar todas las vísceras abdominales, ¿no? Hígado, páncreas, vaso, qué sé yo. Y una gamografía ósea para ver si ya hay metástasis en el hueso. Y finalmente una tomografía espiral multicorte que también nos ayudaría mucho, ¿no? Entonces, esos son las ayudas diagnósticas en cuanto a imágenes, ¿no? Ahí tenemos una resonancia magnética. Ahora, el estudio histopatológico. Tal vez el estudio histopatológico es el que mayor desarrollo ha tenido estos últimos años. Gracias al desarrollo de la patología, ahora muchos cánceres de mama prácticamente están siendo curados. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿cómo vamos a obtener las biopsias? Existen diferentes formas de hacer biopsia. Lo primero es la aspiración con aguja fina, ¿no? El PAF. Generalmente aspiramos quistes con este método, quistes de la mama. Luego viene la aspiración con aguja cortante. La aspiración con aguja cortante puede ser con una aguja llamada Trucut y podemos hacerlo con ayuda de la ecografía. O sea, la ecografía nos localiza dónde está el tumor y nos guía hacia dónde debemos llevar nuestra aguja para tomar la biopsia, ¿no? Y finalmente tenemos la biopsia quirúrgica guiada por arpón, que también nos sirve para la cirugía, ¿no? Esta biopsia significa que, como ustedes pueden ver acá, se coloca un pequeño artefacto, generalmente es un estilete de metal, que se coloca justo, que lo coloca el radiólogo justo donde esté el tumor y lo deja ahí. Entonces el cirujano comienza a abrir y se dirige justamente a la punta del arpón. Entonces, estas son las biopsias que se pueden hacer. La biopsia quirúrgica guiada por arpón también es para cirugía, ¿ya? Entonces, son las tres formas de obtener muestras para biopsia. Ahora, como les decía, el estudio histopatológico es el que mayor avance ha tenido en los últimos años. Y gracias al avance de la patología, es que ahora tenemos muchas clasificaciones de la mama que antes ignorábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debe informarnos el patólogo? El patólogo en su informe debe informarnos 7 cosas. En primer lugar, el tamaño del tumor, porque cuando se hace una resección del tumor, se extirpa toda la tumoración ad integrum, o sea, no se le separa, no se le parte nada, se les saca tal como está. Entonces el patólogo puede medirla. Y mientras más grande sea el tumor, obviamente el riesgo es mayor, ¿no? Después el patólogo en forma obligada nos tiene que informar el tipo histológico. Hay tipos de cáncer de mama epitelial. Y hemos dicho que los epitelios están en los lobulillos y en los conductos. Entonces habrá un carcinoma ductal, o sea, aquel cáncer que está en los túbulos, y que más o menos son el 80% de todos los cánceres de mama. Y el carcinoma lobulillar, que se produce en los lobulillos, que es menos del 20%. También tiene que informarnos el grado histológico, o sea, el grado de diferenciación del tumor, porque esto es muy importante para el pronóstico, ¿no? Después tiene que informarnos la afectación ganglionar. ¿Cuántos ganglios están tomados? Porque el cirujano extirpa los ganglios y los comienza a numerar. También pone el lugar de donde lo sacó. Entonces, el patólogo tiene que informarnos cuántos ganglios están tomados y especialmente la evaluación del ganglio centinela. ¿Se acuerdan del drenaje de la mama? Entonces, la evaluación del ganglio centinela es más importante que evaluar a veces los otros ganglios, ¿no? También tiene que informarnos qué receptores hormonales tiene la muestra que hemos enviado. Y acá sí nos tiene que informar si hay receptores para estrógenos y progesterona. Ya sabemos que las neoplasias que tienen receptores para estrógeno y progesterona son los más benignos, porque permiten un tratamiento hormonal, ¿no? También nos tiene que informar si existen receptores para HER2. El
el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, ¿no? Esta es una proteína que participa en el crecimiento celular y está presente en las células normales y tumorales. Pero 15 a 20% de los tumores de mama tienen mayores concentraciones de este receptor, ¿no? Entonces, mientras más índice de proliferación de este receptor, mayor es el riesgo de cáncer de mama. Tiene que informarnos si hay un receptor para Ki67, que es una proteína que se halla en el núcleo de las células en división, que determina también el índice de proliferación. Los tumores, aquellos tumores que tienen Ki67, con índices de proliferación altos, mayores al 14%, también tienen alto riesgo de cáncer de mama, ¿no? ¿Qué más tiene que informarnos el patólogo? Nos tiene que informar las plataformas moleculares o perfiles de expresión genética, ¿no? Puede cuantificarse la expresión de diversos genes del tumor y actualmente existen muchas plataformas que se venden en el comercio, ¿no? Esto nos sirve para ver los beneficios que puede tener la terapia adyuvante o neoadyuvante, especialmente en los tumores luminales, como vamos a ver a continuación. En la actualidad, como les digo, existen muchas plataformas que se venden en el comercio y que los patólogos ya las están utilizando. ¿Qué más tiene que informarnos? En último lugar, nos tendrá que informar el estado de los márgenes de la parte que se ha resecado, ¿no? Cuando el cirujano oncólogo extirpa un tumor de mama, más o menos darse un margen de seguridad, ¿no? Para extirpar en lo posible lo que se puede considerar en forma macroscópica tejido sano. Pero el patólogo nos informará si efectivamente los bordes del tumor están sanos o están comprometidos, lo cual también va a configurar el pronóstico y el tipo de terapia que debe seguir a continuación. Bien, entonces, eso es lo que en la actualidad el patólogo debe informarnos. ¿Cómo se clasifican desde el punto de vista molecular los cánceres de mama actualmente? De acuerdo a los análisis de los genes de cáncer, de cada cáncer de mama, tenemos la clasificación. Y este análisis nos va a permitir determinar si va a haber recaída o no de la enfermedad. Son 4 tipos de cánceres de mama, de acuerdo al estado molecular. Tenemos el luminal A, el luminal B, el HER2 y el basal-like, ¿no? Ya hemos visto que los luminales A tienen receptores para estrógeno y progesterona. Quiere decir que son los más benignos. Los HER2 tienen receptores expresados para HER2. Y los basales like o triple negativos no expresan ni receptores hormonales ni receptores para HER2. Entonces, de lo cual concluimos que el subtipo luminal A sería el de mejor pronóstico y el de peor pronóstico sería el basal-like, ¿no? El de peor pronóstico. Bien. Ahora veamos cómo es la estadificación del cáncer de mama. Tenemos 4 estadios, como ustedes ven. El cáncer, el primer estadio es el carcinoma in situ, o sea, y tiene 2 componentes, ya sea el carcinoma lobular in situ o el carcinoma ductal in situ, ¿no? In situ significa que son alteraciones celulares que están solo en los epitelios y que no han atravesado la membrana basal del epitelio, ¿no? Luego tenemos el estadio 1, cuando el diámetro del tumor es menor de 2 centímetros y no hay diseminación. El estadio 2, que tiene 2 componentes, A y B. A, cuando es menos de 2 centímetros, pero hay infiltración de los ganglios linfáticos de la axila. O es de 2 a 5 centímetros, pero no hay compromiso de los ganglios axilares. El 2B es aquel que tiene de 2 a 5 centímetros y se ha extendido a los ganglios linfáticos de la axila,
o es mayor de 2 centímetros, pero no tiene compromiso de ganglios. El estadio 3 tiene 3 componentes, 3A, B y C, ¿no? Como ustedes pueden ver, el A es un tumor menor de 5 centímetros y que se ha extendido a los ganglios. Se puede palpar con detrás del esternón o mide más de 5 centímetros y se ha diseminado a ganglios axilares o a ganglios detrás del esternón o brazo. 3B es tumor de cualquier tamaño que afecta a la pared torácica, músculos, costillas y la piel de la mama. Y 3C es un tumor de cualquier tamaño que afecta más de 10 ganglios axilares más los ubicados detrás del esternón y los situados por encima o debajo de la clavícula. Y estadio 4 es aquel que ha dado ya metástasis a distancia, ¿no? Entonces, son 4 estadios bien delimitados en el cáncer de mama, ¿no? Ahora, ¿cómo es la patología tumoral? Bueno, no voy a repetir la patología tumoral benigna de la mama. Ya han visto en la clase anterior lo que son los quistes, los fibroadenomas, el tumor filoides, ya lo han visto. Entonces no vamos a repetir eso. Pero sí tenemos que recordar que es una mastopatía proliferativa benigna. Aquí sí es imperioso que nos detengamos un poquito, ¿no? La mama tiene componentes hísticos que son el tejido adiposo, el estroma fibroso y las estructuras epiteliales que están en los lobulillos y en los conductos mamarios. Entonces, son 3 componentes de la mama, ¿no? El estroma, el tejido adiposo y las estructuras epiteliales. ¿Qué es lo importante que tenemos que saber? Que los epitelios responden a los estímulos hormonales de estrógeno y progesterona, pero que este epitelio tiene una comunicación paracrina con el estroma. Supongo que ustedes ya saben lo que es una comunicación paracrina, ¿no? Son las comunicaciones hormonales que hay entre célula y célula, entre una célula y la célula vecina, ¿no? Entonces, cuando hay un estímulo hormonal exagerado, se produce una dilatación de los acinos lobulares, se llenan de líquido y en la ecografía uno va a ver una mama con muchos microquistes con abundancia de estroma. Como ustedes ven acá en el ejemplo, ¿no? Una mama normal y una mama con muchos quistecitos, ¿no? Este fenómeno en medicina se llama condición fibroquística de la mama o cambio fibroquístico. En la mamografía veremos imágenes densas, nodulares. A la palpación también podemos detectar algunos quistecitos. Y esta mastopatía fibroquística podría ser proliferativa o no proliferativa. Hasta ahí es un problema benigno. Y cuando esta proliferación persiste, ya hablamos de hiperplasia, que puede estar en los conductos o puede estar en los lobulillos, ¿no? Ya sabemos que el revestimiento epitelial de los lobulillos y conductos es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Acá tenemos en primer lugar un conducto con epitelio normal, ¿no? Cilíndrico simple, y tenemos luego un conducto, cuando ya ha habido proliferación del epitelio, hay varias capas celulares, entonces este fenómeno se conoce como hiperplasia ductal. Si está en los conductos y si está en los lobulillos, será una hiperplasia lobulillar, ¿no? Si se comprometen muchos conductos o muchos lobulillos, estamos hablando ya de aparecen células atípicas, ¿no? Inmediatamente que aparezcan células atípicas, pero que la membrana celular esté indemne, hablamos de un carcinoma lobulillar o ductal in situ, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de estas hiperplasias? Que una hiperplasia epitelial típica, o sea, aquella que no tiene células cancerosas, su riesgo relativo para que evolucione a cáncer invasor es de 1.4. Cuando ya aparecen células atípicas, el riesgo relativo viene a ser de 4.5 para que evolucione a cáncer invasor.
Entonces, actualmente se trata de igual que en el cuello uterino, hablar de neoplasia intraepitelial de grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de la cantidad de epitelio que esté tomado, ¿no? Entonces, veamos el carcinoma ductal lobular in situ. El cáncer es el menos frecuente, ¿no es cierto? Este cáncer generalmente no da cambios mamográficos ni palpables. O sea, cuando hacemos el diagnóstico, lo hacemos en forma accidental o, si quieren, incidental, ¿no? Por alguna razón se tomó una ecografía o se hizo una mamografía de control y encontramos un nódulo, le hacemos la biopsia y encontramos que ahí hay un carcinoma lobular in situ, ¿no? Este cáncer no es precursor directo del cáncer de mama, ¿no? Nos indica, ¿no?, que puede haber riesgo, pero no es un precursor, ¿no? Obviamente, como son los lobulidos que están tomados, tiene una tendencia multifocal y generalmente es bilateral. Por eso es que cuando una mujer presenta este tipo de cáncer in situ, por el riesgo a veces es necesario hacer una resección quirúrgica. El tratamiento viene a ser observación, se puede hacer una mastectomía profiláctica dependiendo de los factores de riesgo, o se puede hacer quimioterapia. La quimioterapia se realiza con tamoxifeno y con raloxifeno. El más importante es el carcinoma ductal in situ, porque este sí es precursor del cáncer de mama, ¿no? Las células cancerosas rellenan prácticamente el epitelio, ¿no?, la luz del conducto, ¿no?, pero respetan la membrana basal. Bueno, la frecuencia es del 25 a 30% de cáncer de mama en los Estados Unidos. No tenemos datos en nuestro país de cuál es la frecuencia. El diagnóstico vamos a encontrar en la mamografía las calcificaciones pleomórficas que hemos escrito, ¿no? Calcificaciones en espigas, confluentes, etcétera, lineales o ramificadas, ¿no? Pero que siempre son confluentes y están agrupadas. ¿Qué más vamos a encontrar? Este tipo, bueno, se clasifica de acuerdo al tipo morfológico, si tiene comedonecrosis y al grado nuclear. Obviamente, el grado nuclear es el factor predictivo más importante, ¿no? El tratamiento generalmente depende. Muchas mujeres quieren conservar la mama, entonces a veces se hace una resección parcial, pero en estos casos la recurrencia es alta, más o menos va al 50%, y luego va a cáncer invasor. Entonces el tratamiento es la ablación amplia con tumores libres, lo que también se llama con tumores libres ya es una resección del tumor. Cuando solo se hace la resección del tumor se llama lumpectomía, ¿ya? La lumpectomía es la resección solo del tumor. Y la ablación amplia con bordes que supuestamente están negativos, hablamos ya de resección amplia, ¿no? Obviamente se hará mastectomía cuando ya es extenso, ¿no? Y la radioterapia con conservación de mamas tiene un índice de supervivencia al 96%. O sea, vale la pena decir que si una mujer es joven, a veces hay que conservar la mama, y fíjense, la supervivencia es buena, ¿no? Y la evaluación de ganglio centinela queda a criterio del cirujano, ¿no? De acuerdo al tamaño, qué porcentaje de la mama está tomada, etc. Y se puede dar tratamiento con tamoxifeno por 5 años. Bien. Otra neoplasia que tenemos es la enfermedad de Payet de la mama. Esta enfermedad de Payet en realidad es un tipo de carcinoma ductal in situ. No es como se pensaba que era un cáncer de piel de la mama. Ustedes ven este pezón y areola totalmente inflamados, comprometidos. Haría pensar que el cáncer es de la piel, pero no es así. Es un carcinoma ductal in situ. Lo que pasa es que este carcinoma ductal, a través de los vasos linfáticos, ha llegado a la areola y al pezón y ha producido una reacción eczematosa, ¿no? Por eso se ve este eczema
en la mama, en realidad son células cancerosas que han invadido la piel. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico obviamente lo hacemos por biopsia, ¿no? Tenemos que hacer una biopsia. En la mamografía puede o no detectarse imágenes sospechosas y el tratamiento tiene que ser como cualquier cáncer, porque es un cáncer ductal, in situ se tiene que hacer una resección amplia, tiene que darse radioterapia postoperatoria y no es necesario evaluar en ganglio centinela. Entonces, esta es la famosa enfermedad de Payet en la mama. Otro tipo de cáncer de mama, quizás uno de los más peligrosos, es el cáncer inflamatorio de la mama. Este cáncer inflamatorio de la mama es poco frecuente, más o menos representa el 1 a 5% de todos los cánceres de mama, ¿no? Entonces, la característica es que provoca signos de inflamación, como ustedes ven, una mama muy inflamada, que aquel que no está preparado para ver esto lo va a confundir con una celulitis de la mama, o sea, con una mastitis infecciosa, ¿no? Entonces, ustedes van a ver, y lo hemos visto muchas veces, la mujer viene con fiebre, inclusive, con la mama totalmente enrojecida, y el que no está avisado, pues dice, esto es una mastitis, y le da tratamiento antibiótico y la manda a su casa, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. Hay que tener siempre presente que el cáncer de mama se va a confundir con un proceso inflamatorio infeccioso, ¿no? Lo que pasa es que los síntomas, ¿por qué se presenta así inflamatorio? Porque las células cancerosas han bloqueado los vasos linfáticos en la piel, y lo cual ha provocado que la mama se vea pues como si estaría inflamada, ¿no? Las características más importantes que ustedes deben tener en cuenta en este caso es que es muy difícil de diagnosticar, ocurre en mujeres jóvenes, menos de 40 años, ¿no? Que en las mujeres que se presenta también en mujeres que tienen sobrepeso y obesidad, es un poco más frecuente. Obviamente es más agresivo y se propaga mucho más fácil, porque ya están tomados los vasos linfáticos. Y cuando ya la mujer llega en este estado con una mama inflamatoria, ya el cáncer está avanzado. Generalmente está en etapa 3, ¿no? Y la mayoría de veces ya este tipo de neoplasia hizo metástasis a distancia. Por lo tanto, es de peor pronóstico, ¿no? Que en comparación con cualquier otro tipo de cáncer. El diagnóstico, igual, la regla de oro, no se olviden, la biopsia y el estudio histopatológico, y todo se encuentra en el estadio 3, y el tratamiento tiene que ser similar a otros cánceres en que se encuentran en el mismo estadio. Bien, ¿cuáles son las modalidades de tratamiento del cáncer de mama? En primer lugar, debemos decir que esto tiene que ser dado. Hay un tratamiento general para todos los cánceres de mama. Y el otro criterio que tienen que tomar en cuenta es que el tratamiento es multidisciplinario. Intervienen patólogos, médicos de familia, cirujanos oncólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, radiólogos, etcétera, etcétera. El tratamiento siempre multidisciplinario. Ahora, se puede usar un tratamiento previo a la cirugía, lo que se conoce como el tratamiento neoadyuvante, ¿no? Y en los estadios avanzados el tratamiento principal será sistémico, ¿no? O sea, puede emplearse la cirugía o la radioterapia, pero generalmente en los estadios avanzados la cirugía ya no importa mucho, salvo que sea de segunda intención. La cirugía puede ser conservadora, puede hacerse mastectomía, puede hacerse biopsia de ganglio centinela, etc. La radioterapia se puede usar como terapia adyuvante, o sea, que estamos haciendo la cirugía y también usamos radioterapia, ¿no? También se puede usar en casos muy avanzados como tratamiento paliativo. Puede ser una radioterapia, y ahora hay pues muchos avances en cuanto a radioterapia, ¿no? Tenemos la radioterapia externa, la braquiterapia que va directamente al tumor, la radioterapia intraoperatoria, etcétera, etcétera.
El tratamiento médico se lleva a cabo con quimioterapia y hormonoterapia, ¿no? Las terapias dirigidas, que son las más importantes que usamos actualmente, serían el uso de anticuerpos monoclonales como el trastuzumab, el pertuzumab, el TDM1 y el bevacizumab, ¿no? Inhibidores de la tirosina quinasa, inhibidores de las ciclinas dependientes de quinasas, inhibidores del mTOR, inhibidores del PARP, es decir, cada vez de acuerdo a lo que nos informa el patólogo, como hemos visto anteriormente, tenemos terapia, quimioterapia y hormonoterapia. También hay inmunoterapia y finalmente el tratamiento según estadio. En los estadios iniciales se usa cirugía, en los avanzados, en estos casos podemos hacer quimioterapia, radioterapia adyuvante o neoadyuvante, y en los estadios avanzados no operables generalmente se usa quimioterapia, hormonoterapia o terapias dirigidas, como hemos visto en el caso anterior. Bien. ¿Cómo hacemos la prevención? Este es el aspecto más importante para ustedes, porque los médicos actuales ya no debemos ser curativos, debemos ser más preventivos que curativos. ¿Cómo evitar el cáncer de mama? Conociendo los factores de riesgo, ¿no es cierto? Lo primero que debemos saber es factores de riesgo. Si una mujer tiene factores de riesgo, pues tomaremos las medidas, su ecografía, su mamografía, etcétera, el capacitarla para el autoexamen, examinar las mamas, nunca olvidarse de examinar las mamas cuando hacemos un examen ginecológico, ¿no? Habrá que aconsejarle que evite el uso de anticonceptivos hormonales por largos periodos, o sea, por más de 3 años. No se puede dar más de 3 años. Habrá que meditar bien para dar una terapia de reemplazo hormonal por mucho tiempo, especialmente en la posmenopáusica, ¿no? Ninguna mujer debe tener terapia de sustitución hormonal si no tiene una mamografía, si no tiene una historia clínica y si no tiene una ecografía para ver cómo está el endometrio y el ovario, ¿no? Aconsejaremos que tengan hijos antes de los 30 años y que den de lactar, y que por lo menos pues siquiera tengan más de 2 hijitos, ¿no? Hay que evitar el tabaco, el alcohol y el sobrepeso y realizar actividad física. La actividad física realmente nos protege de muchas enfermedades. Esa es la prevención primaria, o sea, antes que se produzca la enfermedad. La prevención secundaria va ya a la detección temprana, los chequeos preventivos. ¿Cómo vamos a indicar chequeos preventivos? De acuerdo a los factores de riesgo. Mujeres que tienen entre los 35 a 40 años será pues un control anual. ¿Qué quiere decir un control anual? Un examen, una ecografía pélvica, una ecografía de mamas, ¿no es cierto? En las mujeres de más de 40 años, un control por año, y si tiene factores de riesgo, una mamografía por año, ¿no? Si tiene alto riesgo de cáncer de mama, una ecografía de mamas por año y una mamografía. Y también la actividad física. Entonces, como ustedes ven, no es muy difícil hacer la prevención del cáncer de mama. Todo está en que conozcamos los factores de riesgo. Bien, creo que eso es todo. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pues estamos para escucharlos. A ver, preguntas, por favor. Doctor, ¿Sí? una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando se hace una mastectomía conservadora de mama, sí, doctor, ¿siempre se hace radioterapia? Depende del estadio. Depende del estadio en que nos encontramos. Si es un estadio avanzado, es muy difícil que se haya resecado toda la neoplasia. Siempre se acompaña de radioterapia y, si es posible, también de quimioterapia. En mujeres que tienen alto riesgo, tienen genes mutados, o sea, ya sea el BRCA1, el BRCA2 o los otros genes,
A veces hay que hacer mastectomía profiláctica, ¿no? Tenemos casos de mujeres que se han hecho mastectomía bilateral profiláctica porque saben que tienen estos genes hereditarios. Es necesario aclarar que los genes, la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2 no solo se presentan en mujeres, también se presentan en varones. Y en varón el órgano blanco es la próstata. Los varones que tienen BRCA1 y BRCA2 mutados tienen alta posibilidad de hacer cáncer de próstata. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En el caso de la ductografía, ¿en qué caso se indica esa prueba diagnóstica? La ecografía. No, ductografía o galactografía. La ductografía, galactografía se usa cuando en la ecografía nos informan dilatación de los conductos terminales. Se usa, pero yo no he visto, creo que con la ecografía es suficiente. Cuando hay dilatación de los conductos terminales, generalmente los gineco-oncólogos los resecan los conductos, porque son mujeres que pasan la menopausia, ¿no? Encima de los 50 años. Entonces, en esos casos solo se hace la ductografía, galactografía. No es un estudio muy frecuente. Yo nunca lo he visto hacer, como les digo, en el Hospital Carlos Alberto Seguín, es frecuente el cáncer de mama. Ahí llegan todos los cánceres de mama. Todas las pacientes que tienen cáncer de mama llegan a este hospital, los pacientes asegurados, obviamente, y nunca he visto que los gineco-oncólogos hayan pedido ductografía o galactografía. De frente van a la resección de los conductos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. bueno, con respecto al manejo, ¿cómo es el manejo de las pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer de mama durante el embarazo? Doctor, su micro está apagado. Doctor, su micro está apagado. No se le escucha, doctor. Ya. Entonces, decía que depende del estadio en que se encuentre el cáncer de mama. Si es un estadio inicial, la mujer tiene 32, 33 semanas, qué sé yo, se permite pues que siga la gestación porque no va a complicarle la vida, ¿no? Si es un estadio avanzado que requiere tratamiento urgente, depende de la edad gestacional, ¿no? Generalmente, cuando es un estadio avanzado y la mujer está en el primer trimestre o antes de las 22 semanas, a veces se realiza la junta médica y se indica el aborto terapéutico, ¿no? Para que la paciente pueda recibir tratamiento inmediato. Pero si la gestación ya está por encima de las 30 semanas, 34 semanas, se espera hasta la viabilidad y se termina hasta la viabilidad fetal, ¿no? Y se termina el embarazo. Y luego ya se aplica el tratamiento adecuado. O sea, depende mucho del estadio. Y obviamente ustedes saben que todo aborto terapéutico tiene que tener una junta médica, ¿no? Y la junta médica decidirá si, y ahí participan los especialistas, y ellos van a decidir si procede o no el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es el único que está despenalizado en nuestra legislación. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, otra preguntita. Tenía una duda respecto a la mastectomía radical, que es bastante cruenta, con extracción de los ganglios axilares. La presentación del linfedema, ¿cómo se puede ayudar a la paciente en estos efectos secundarios que un poco le quitan calidad de vida? Siempre va a haber derrame de linfa, ¿no? Porque la mama está pues llena de vasos linfáticos, ¿no? Hemos visto que son tramas Entonces, para evitar el linfedema, se deja un artefacto
una bomba que extrae la linfa. Se deja un catéter en el lecho cruento y esa bomba va a comenzar a extraer la linfa. Se le deja hasta que haya menos de 30 centímetros cúbicos de drenaje en 24 horas. O sea, las primeras 24 horas, 48 horas, siempre hay bastante drenaje, pero poco a poco va disminuyendo, ¿no? Hasta que ya cuando ya vemos que ya no hay menos de 30 centímetros cúbicos, entonces ya se puede retirar la bomba de aspiración. De esa forma se evita el linfedema. Algunas mujeres lo hacen inclusive, pero lo hacen el linfedema porque a veces el catéter está mal puesto, ¿no? Entonces se reinterviene, se coloca mejor el catéter y se evita esa complicación. Gracias, doctor. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, aquí terminamos, jóvenes. Les agradezco por su atención y estaremos la próxima semana evaluando el cáncer. Creo que nos toca el cáncer de vulva, de vagina y de cuello uterino, ¿ya? Sí, doctor. Y también nos tocaría el cáncer, los tumores benignos y malignos del cuerpo uterino. O sea, la próxima semana terminamos todo lo que es cánceres, me parece. No, que sería el cáncer de ovario, ¿no? Que no lo voy a hacer yo. Muy bien, entonces nos vemos mañana con mis alumnos del grupo de prácticas y con todos nos vemos el próximo lunes. Bien, hasta el lunes, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta el lunes. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta